La ciencia en la guerra. Pingfan, norte de China. Base de la Unidad 731, el primer complejo mundial de guerra biológica. Construida por los japoneses hace 60 años, estos son los restos de una de las colaboraciones más sangrientas del siglo entre soldados y científicos. El cerebro que estuvo detrás de la Unidad 731, el general Shiro Ishii, médico de guerra, creía que las armas biológicas eran tan poderosas que el curso normal de la medicina para salvar vidas debía cambiar totalmente. Hay un término en latín, hostis humanis generis, enemigo del género humano. Una persona que desarrolla armas biológicas es hostis humanis generis. Hoy, la raza humana se ve amenazada aún por la guerra bacteriológica iniciada por la Unidad 731. Enemigo de la humanidad. El Japón imperial en los años 30. Una nación movilizada para la guerra. Para Shiro Ishii y los generales que le apoyaron, desarrollar armas biológicas era una aventura científica y patriótica. Dijo a sus hombres: os suplico que sigáis con esta investigación basada en un doble objetivo médico. Uno, como científicos que realizan esfuerzos por la verdad en la ciencia natural. Y dos, como militares. Sadayoshi Nakamura era uno de los 3.000 médicos enviados en secreto a Pingfan. Su misión: convertir enfermedades comunes como el cólera y la disentería en armas de muerte masiva. Pensé que el edificio era feo y que había un ambiente muy extraño. Si hubiera habido un cuerpo ordinario de infantería o ingenieros militares, todo el equipo, como camiones y rifles, habría sido marcado. Pero en Pingfan, nada llevaba marcas de la unidad. Todos los camiones estaban tapados. Me pareció un lugar terrible. La Unidad 731 era una comunidad secreta de más de 800 acres. Tenía sus propias barracas, aeródromo y laboratorios, y en el centro, el edificio de investigación principal. Había muchos profesores y médicos en la planta de arriba. En este sentido, parecía un edificio universitario de investigación. Pero el trabajo que hacían era todo lo contrario. Buscaban distintas maneras de matar a la gente. Tokyo. Japanese sources charged that their troops near Peking were fired on near the Marco Polo Bridge and replied with machine gun fire. The Japanese foreign minister stated that his government expected an early adjustment of this difficulty. He attributed this incident to lack of discipline among the Chinese. Al alto mando japonés le interesaba especialmente encontrar modos eficaces de matar gente. En 1937, las tropas japonesas invadieron China. Con tan solo armas convencionales, enseguida vencieron a la resistencia china. Pero los líderes japoneses vieron que las armas biológicas podían ser un modo barato y letal de mantener bajo control a los chinos y expandir su nuevo imperio a través del lejano este. Se ordenó a los médicos y a los científicos japoneses que encontraran el modo de convertir la enfermedad en un arma. Pero el estudio de las vacunas y las bacterias era aún una ciencia bastante nueva. La idea de usarlas como armas planteaba nuevas cuestiones. ¿Qué enfermedad usar? ¿Cuánto sobrevivirían los gérmenes dispersos en el aire?
¿Y cómo producir lo suficientes para abastecer al ejército imperial japonés? La primera tarea de los científicos de la Unidad 731 fue desarrollar un sistema eficaz de cultivar gérmenes. Enseguida lo lograron. Había varios transformadores, recipientes para la solución y también materiales para refrigerar las bacterias. Todo ello estaba conectado por una cinta transportadora. Ese fue el sistema inventado por Shiro Ishii. Las bacterias como la peste y el cólera se mezclaban con la carne y el caldo y se extendían en grandes cubetas. El trabajo de Yoshio Shinozuka era retirar la espuma de la nueva bacteria que aparecía en la superficie tras 2 días en la incubadora. El olor a carne rancia y a bacteria llenaba el edificio. El olor variaba según la bacteria que desarrollábamos, pero en general el hedor a podrido predominaba. Los conejillos de indias de la investigación eran, sin saberlo, civiles chinos. Para probar si los gérmenes eran letales, los científicos japoneses de la Unidad 731 pusieron en secreto la bacteria en los depósitos de agua de las poblaciones locales. Si había un brote de la enfermedad, se hacía creer a los chinos que era una epidemia natural y que los japoneses estaban allí para ayudarles. Entre las personas involucradas en la campaña de desinformación a los chinos estaba Shuro Nishijima. Había creado un plan para diseminar gérmenes de disentería. Luego se enviaron espías al exterior para avisar a los medios. Fingieron que había brotes epidémicos en varias zonas. Una vez hecho esto, distribuyeron la bacteria desarrollada en Pingfan. Se envió a 9 equipos al campo para extender la bacteria desarrollada en la Unidad 731. Se ordenó a estas brigadas de la muerte que hallaran pruebas científicas de que los gérmenes estaban actuando. Era vital que obtuvieran muestras recientes. Esto implicaba diseccionar a civiles chinos en vida. En uno de estos grupos estaba el sargento Sadayoshi Nakamura. Elegimos viviendas aisladas que tuvieran un pozo y que no estuvieran cerca las unas de las otras. Sacamos el cubo de cada pozo. Vertimos la bacteria en el cubo y lo mezclamos bien. Esperamos 3 o 4 días y volvimos. La gente ya estaba infectada. Volvimos y los hallamos enfermos. Los anestesiamos y los diseccionamos. Tras la operación, los cosí. Puse las muestras que había tomado de ellos en un recipiente y arrojé los cuerpos al pozo. Las muestras que tomó Nakamura se enviaron a Pingfan para ser analizadas en el laboratorio. Los pueblos que visitó quedaron destruidos. Treinta personas murieron cuando Nakamura extrajo las muestras de sus cuerpos. Desde un punto de vista científico, las pruebas fueron un éxito asombroso. Los muertos demostraron que los gérmenes producidos en masa podían matar y rápido. After 477 death-dealing days, Japan is master of a land laid waste. Pero a pesar del éxito, a finales de los 30, las armas convencionales seguían predominando en la guerra.
Si las bacterias hubieran servido de algo de un modo moderno, los científicos de la Unidad 731 deberían haber hallado el modo de liberarlo sobre el objetivo. En Pingfan, el general Ishii decidió experimentar con prisioneros chinos, pero lo hizo de modo tan secreto que ningún lugareño chino se lo habría imaginado. Jin Lanzi lo averiguó en 1937 cuando los japoneses arrestaron a su marido. Mi padre preguntó a un oficial de la zona sobre mi marido. El oficial era adicto al opio, así que mi padre se gastó mucho dinero para comprárselo y así poder sobornarle. Nos contó que habían enviado a mi marido a una prisión diferente de Pingfan. Me contó eso. Llevaron a más de 3.000 chinos a Pingfan en vagones sellados y luego en secreto al edificio de investigación en el centro del complejo. La tapadera de Pingfan era que se trataba de un almacén de madera, así que los japoneses se referían a ellos como maruta, troncos. Pensando que era una cárcel normal, Jin Lanzi fue a Pingfan por su cuenta para llevar a su marido algo de comida. Salí de mi vagón y anduve recto, pero no encontré la cárcel. Entonces vi a un hombre frente a mí. Le pregunté, ¿podría indicarme una dirección? Me observó y dijo, ¿por qué busca la prisión? Le contesté que porque mi marido estaba encerrado allí y que quería verle. Una vez dentro, cada prisionero recibía un número de 1 a 200. Los científicos podían usar tantos hombres como quisieran para sus experimentos. Cuando habían matado a los 200, empezaba todo de nuevo desde el número 1. Si algún japonés hacía objeciones, recibía una paliza o le mataban. Ellos tampoco podían escapar. No nos dejaban expresar nuestra voluntad, sino tan solo obedecer. Era una vida militar. Hacíamos lo que nos mandaban. Nos trataban como animales. Si escuchabas a tu conciencia, te castigaban. Teníamos mucho miedo a sufrir un terrible castigo. Tenía unas ganas terribles de dejar aquello. Pero no me dejaron marchar. Conocía demasiados secretos. Suro Nishijima era meteorólogo en el campo de pruebas principal de Pingfan y ayudaba a buscar medios de extender enfermedades desde el aire. Hoy sigue siendo un entusiasta meteorólogo. Nishijima ofrecía detalles sobre la velocidad del viento y la dirección para que los pilotos japoneses rociaran bacterias sobre los prisioneros chinos. Los guardias sacaban cada vez entre 15 y 20 prisioneros. Se les esposaba a unos postes separados entre 5 y 15 metros. Les ataban así.
Luego se les hacía mirar hacia arriba. Lo hacían para que inhalaran las bacterias rociadas desde el avión. Los guardias armados les obligaban a hacerlo. A medida que los prisioneros enfermaban y morían, los médicos japoneses tomaban notas de su empeoramiento. Se hicieron pruebas con anthrax, peste bubónica, muermo y fiebre Q. El avance de la infección se mostraba en ilustraciones meticulosamente coloreadas a mano. Los cadáveres se quemaban. Uno de ellos fue el marido de Jin Lanzi. El anciano, que estaba fuera de la prisión, dijo: «No debe ir allí, señorita. Si los soldados japoneses la encuentran, la arrestarán y ese será su fin». Estaba tan asustada que no me atreví a ir más allá. Look carefully at this man. He's the Emperor of Japan, whose forces have committed the appalling atrocities against British Empire and Chinese troops, and civilians, men and women in Hong Kong. Cuando los japoneses se extendieron hacia el lejano oeste, se supo que realizaban experimentos. Construían centros de guerra bacteriológica en Manchuria, China Occidental, Burma, Tailandia y Singapur. Enseguida, Japón dejó de ser el único país que investigaba la guerra bacteriológica. En 1942, Alan Younger presenció la primera prueba con un arma bacteriológica británica. Se pensaba que los japoneses habían usado algún tipo de arma biológica. Y si ellos podían hacerlo, seguramente los alemanes también. Queríamos saber si era factible y, de ser así, qué medidas preventivas habría que tomar si las usaban contra nosotros. Grenard Island lies in Grenard Bay on the northwest coast of Scotland. It was here in 1942 that the very first scientifically controlled BW field trials were carried out. La filmación que los científicos hicieron de las pruebas fue clasificada hasta 1997. La enfermedad que estaban probando era anthrax, una enfermedad del pulmón que podía matar en 3 días. Los científicos británicos usaron ovejas para ver si las esporas de anthrax eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir a una explosión e infectar a todo el que estuviera cerca. Las ovejas eran inmovilizadas y expuestas al dispositivo de pruebas. Alan Younger ayudó a preparar la bomba de anthrax. Se decidió hacer explotar la bomba. El doctor Henderson me pidió que acudiera a la barraca donde se realizaban los experimentos. Me pidió que sostuviera la bomba mientras la llenaba con anthrax. Entonces no sabía mucho del anthrax, no soy médico, pero claro, sabía que era mortal. Sin embargo, él debía de saber que no había posibilidad de que salieran gérmenes y de que yo los respirara, porque no llevaba máscara. Así que la sostuve y él virtió el espeso líquido en la bomba. Y lo atornilló a una base y listo. Era para una pequeña explosión, lo suficiente para hacer saltar la bomba. Y luego aparecía una humareda, o eso parecía. Y luego el humo se dispersaba con el viento y era invisible al cabo de pocos segundos. On the third day after exposure, the casualties begin. Dead sheep can be seen further down the line. It is, of course, necessary to confirm that they've died of anthrax.
This can be done by simply making a blood film. Most of the animals, however, were given a more thorough post-mortem. Results were very satisfactory and confirmed lab figures. Las ovejas muertas eran abandonadas en la isla. En una carta al primer ministro, el científico jefe del gobierno, Lord Cherwell, escribió que el anthrax, cuyo nombre en clave era N, podía usarse para contaminar ciudades enteras durante generaciones. Era una enfermedad para la que no había cura conocida. Conociendo la letalidad de estos gérmenes, es difícil restar importancia a estas pruebas. Es decir, si se volviera un arma factible y fuera posible soltar una bomba de anthrax sobre Londres, obviamente el resultado sería catastrófico. Cuando se averiguó que era factible, creo que la única o la mejor manera de describirlo es que la guerra con gas, de la que sabíamos mucho desde la Primera Guerra Mundial, es a la guerra biológica lo que un explosivo ordinario a la explosión atómica. La guerra biológica es 1000, 10.000, 100.000 veces más eficaz. La guerra con gas ya es de por sí bastante peligrosa, pero esta es absolutamente mortífera. Los británicos nunca crearon bombas de gérmenes en masa. No había las suficientes fábricas libres y seguía existiendo el peligro de un ataque aéreo alemán. Pero los científicos japoneses tenían todo el espacio y los materiales necesarios para continuar buscando una bomba infestada eficaz. A lo largo de 1940, los científicos de Pingfan llevaron a cabo grandes pruebas de campo usando armas modernas. La más exitosa fue la bomba llamada Uji, que contenía esporas de anthrax. Al final del año, se habían probado unas 4.000 Ujis. Experimentaron maneras de liberar una peste bubónica desde el aire. Las bacterias de la peste son organismos delicados, fácilmente destruidos cuando son liberados por armas normales como sprays o bombas. Los japoneses solucionaron este problema criando miles de ratas infestadas con la peste y recolectando sus pulgas. Si se soltaban las pulgas desde el aire, los gérmenes podrían sobrevivir lo suficiente como para infectar y matar al enemigo humano. En 1940, la ciudad de Ningpo seguía en poder de los nacionalistas chinos. En octubre de aquel año, un bombardero japonés apareció volando bajo con un stock de pulgas infectadas con la peste. Uno de los que lo vio fue Qian Gifa. El avión volaba muy bajo. Dejó caer algo que hacía el mismo ruido que la lluvia. Los alrededores de mi casa y el suelo estaban blancos como la nieve. Cuando mis vecinos volvieron a su casa, la encontraron también llena de polvo. También había grandes pulgas rojas que saltaban. Había muchas pulgas por todo el suelo. Wu Yuanshan era el médico encargado de las regulaciones de cuarentena. Nadie fue infectado con la peste a finales de 1940. Todo el mundo en la ciudad tenía un miedo horrible y muchos nervios. Había largas colas en la puerta de mi hospital. Yo era el oficial encargado de las cuarentenas, así que sabía que algo muy serio y extraño estaba ocurriendo. Ningpo nunca había sufrido la peste, y entonces se propagaba de un modo peligroso. La gente moría deprisa. Se extendió el pánico. Las víctimas de la peste eran conducidas a un templo fuera de la ciudad. Enseguida fue transformado en un hospital de cuarentena.
Kian Gifa, el único superviviente del ataque en la actualidad, estaba entre los pacientes. Cuando los médicos vinieron a vernos, llevaban todo el cuerpo cubierto. Llevaban los ojos cubiertos con algo como vidrio de plástico. Todos los días nos daban drogas e inyecciones. Había mucha gente y no suficientes ataúdes. Así que un ataúd lo compartían 2 personas. Cuando ponían a los 2 cadáveres en el ataúd, los cubrían con cal y los sacaban de allí. Permanecí con dolores más de 20 días. Había tantos cuerpos que entraban y salían que al final perdí la cuenta. Un cargamento de pulgas infestadas había matado a 500 personas y sembrado el terror en Ningpo. Era la prueba de que las armas bacteriológicas, por muy ordinarias que fuesen, estaban haciendo su efecto. En su búsqueda de más bacterias resistentes, los científicos de la Unidad 731 usaron a los prisioneros chinos como incubadoras vivientes. Razonaron que cualquier bacteria que hubiera vencido a las defensas naturales del cuerpo sería más poderosa que la cepa original. Metían a los prisioneros en jaulas. Les ordenábamos que estiraran el brazo entre los barrotes para que el médico militar les esterilizara la piel antes de ponerles la inyección. El propio cuerpo se había convertido en una fábrica productora de bacterias. Ese era el objetivo. Tras aplicar cloroformo a los prisioneros, Hiroshi Matsumoto ayudó a drenar la sangre de sus cuerpos para poder sacar la nueva bacteria. Cuando la sangre empezaba a fluir menos, empezaba a salir gota a gota, como si fuera a parar. Entonces, un soldado pisoteaba el pecho del prisionero. Se ponía encima con los 2 pies. Y el pecho del hombre hacía crack. Probablemente era el sonido de las costillas al romperse. De repente, las últimas gotas de sangre brotaban. Eran de poca sustancia, con burbujas, y hacían un ruidillo. No dejaban ni una gota de sangre en el cuerpo. $3.000 prisioneros murieron en manos de los médicos japoneses. Se desconocen aún la mayoría de sus nombres. Pero murieron en vano. Se dio a los biólogos japoneses todo lo que querían para producir una superarma que ganara la guerra. Pero no lo hicieron a tiempo. Los científicos americanos les vencieron con la bomba atómica. En agosto de 1945, el Japón imperial se rindió. Suddenly the news flies over the field. MacArthur is coming. GI sprint for ringside seats. Here is an epic moment of history. In his own words, it's been a long, hard road, but this looks like the payoff. His old corncob pipe between his teeth,
Junto con el ejército, los científicos americanos acudieron con urgencia a Japón para hacer un inventario completo de sus logros científicos durante la guerra. Al retirarse las tropas japonesas, intentaron destruir toda prueba del programa de guerra biológico. Pero era imposible encubrirlo todo. Incluso antes de 1945, los soldados capturados habían contado a los americanos los rumores sobre el general Ishii y la unidad 731. El propio Ishii se había ocultado. Sus tropas habían explosionado la base de Pingfan. Hubo informes no confirmados de que los resultados de las pruebas habían sido enviados por barco a Tokio. Los invasores americanos afrontaron presiones contrarias. La justicia exigió que los biólogos japoneses fueran juzgados por crímenes contra la humanidad. Pero los americanos temían que la Unión Soviética pudiera poner sus manos en una investigación de 10 años sobre la guerra biológica. Bill Patrick se unió al programa americano tras la guerra. Recuerde que eran tiempos muy diferentes. La experiencia en Europa en 1945 era que los rusos y los norteamericanos competían por los científicos de misiles, y no queríamos que esto ocurriera en el programa de guerra biológica de los japoneses. Así que enviamos a 2 patólogos a Japón, que trajeron varios camiones llenos de información. El informe final enviado en 1947 recalcaba lo siguiente. Este campo representa información adquirida por científicos japoneses con el desembolso de varios millones de dólares y años de trabajo. Esta información no podía obtenerse en nuestros laboratorios por los escrúpulos relativos a la experimentación con seres humanos. Se espera que las personas que aportaron voluntariamente esta información sean perdonadas por ello y que se haga todo lo posible para evitar que esta información caiga en otras manos. El general Ishii convenció a América para que accediera a este trato. In Tokyo, the trial of the principal Japanese war criminals began this May under the presidency of Sir William Webb. They're accused of waging wars of aggression and committing wholesale murders. Cuando los juicios de los crímenes de guerra de Tokio empezaron en mayo de 1946, la guerra biológica no apareció entre las atrocidades de los japoneses. Ni Ishii ni ninguno de sus científicos fueron acusados. Los oficiales americanos encubrieron el escándalo de la unidad 731 a cambio de los informes científicos japoneses. El general Shiro Ishii murió en su casa de cáncer de garganta en 1959. Ni él ni ninguno de sus colegas fue llamado a responder de sus crímenes por los Estados Unidos. Hoy, en Tokio, hay un monumento conmemorativo a los oficiales y los hombres de la unidad 731, pero ninguno para sus víctimas. Los únicos recuerdos de sus muertes fueron enviados por barco a laboratorios de investigación biológica de América. You are in Fort Detrick, where some 600 military and civilian scientists work together in research at the Army Biological Laboratories to protect this country against a biological attack. Ishii hizo un buen trato. Los americanos encontraron los informes japoneses bastante menos útiles de lo esperado. Muy poco de aquello nos resultaba comprensible y muy pocos datos podían usarse eficazmente en nuestro programa. Sus resultados eran muy básicos desde cualquier punto de vista y a pesar de que usaron a muchos humanos para sus experimentos, no era información de primera. Pusieron muchísima energía y esfuerzos en el programa, pero sus métodos para producir los agentes eran vastos y sus métodos para diseminar los agentes lo eran aún más. Y a pesar de que tenían una bomba de ántrax que habían desarrollado, no era muy eficaz. A pesar del fracaso de los japoneses, un informe de los aliados predijo que, con el tiempo, las armas biológicas podrían ser 100 veces más eficaces.
Algunos científicos americanos empezaron a investigar si era posible hacer un arma bacteriológica tan letal como la bomba atómica, y de ser así, ¿cómo podrían protegerse de ella? Otros buscaron modos de usar la enfermedad para hacer la guerra de un modo menos destructivo, más humano, sin matar al enemigo, solo enfermándolo. Joe Jemsky trabajó en los laboratorios del ejército americano en Fort Detrick. El atractivo de la guerra química era que si tenías a una persona enferma, alguien tenía que cuidar de ella. Si infectabas a alguien con un agente que matara, él moriría en 3 días, le enterrarían y estas 2 personas serían libres de hacer lo que quisieran. Pero un solo enfermo necesitará a 4 o 6 personas para que le ayuden y por lo tanto unas instalaciones. Ahora bien, las instalaciones requieren un apoyo personal, así que unos agentes incapacitadores o agentes que enfermen a alguien, pero que no lo maten, necesariamente está bien para detener a las fuerzas oponentes. Esa es la gran ventaja, y tampoco daña el estado real. Ese es el otro punto en contra de la guerra nuclear. A lo largo de los 50, en el lugar de pruebas de Dugway de Utah, los científicos estudiaron modos de enfermar al enemigo. Era una búsqueda que a veces conducía a sugerencias inverosímiles. En el tiempo en que un grupo de fuerzas irregulares aterrizaron en Cuba para derrocar el régimen de Castro, hubo una propuesta en el cuerpo de químicos de rociar un agente biológico no letal en las playas. Y la idea era que todas las fuerzas de Castro tuvieran migrañas y diarrea y dolor de estómago, y que fuéramos capaces de avanzar y ahorrar bajas de ambos lados. Los hombres que tienen diarrea rara vez se retiran. Lo que hacen es atrincherarse y seguir disparando porque no quieren que les tomen como prisioneros. Pero no debes moverte, no debes andar para quedarte en tu hoyo de protección y seguir disparando. Lo único que no puedes hacer si tienes terribles dolores de estómago es andar. Los americanos ahorraron dolores de cabeza a las fuerzas de Castro. La propuesta del cuerpo químico nunca fue aceptada. Pero las armas biológicas se estaban convirtiendo rápidamente en una razón para la planificación militar de la Guerra Fría. Good morning. Here's the news. Civil Defense Headquarters announced today that the sharp increase in the number of cases of illness during the last few days have led authorities to suspect that a biological warfare attack may have taken place. En los momentos más críticos de la Guerra Fría, el gobierno americano se esforzó por restar importancia a la amenaza de ataque biológico por la Unión Soviética. De hecho, los científicos de ambos lados estaban haciendo grandes progresos en el proyecto que habían probado más allá que los japoneses, la invención de un arma biológica tan letal como la bomba atómica. La clave era encontrar el modo correcto de extender la bacteria. En los años 60, Gilpatrick se encargaba de desarrollar nuevos agentes en Fort Detrick. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, usábamos energía explosiva para diseminar la materia, los agentes, y la energía explosiva es relativamente fácil de hacer, pero desde un punto de vista biológico, desde la perspectiva del organismo, representa un gasto enorme de organismo. Así que en Detrick aprendimos que teníamos que literalmente desarrollar la ciencia de la aerobiología. La aerobiología implica estudiar cómo se comportarían las bacterias una vez rociadas como una fina nube, cómo de grandes debían ser las partículas, cuánto tiempo sobrevivirían, hasta dónde viajarían hasta quedarse en un lugar. Para averiguarlo, en 1948 los científicos americanos construyeron la mayor cámara de pruebas del mundo. Joe Jemsky se encargaba de los experimentos en la llamada The Eight Ball. Si la esfera de prueba se usaba eficazmente, la mejor manera de obtener una medida cuantitativa de este organismo era dispersándolo uniformemente por la esfera. La esfera de prueba se usaba para estudiar una variedad de enfermedades.
De nuevo, el Anthrax, estudiado por todo país interesado en las armas biológicas, se reveló uno de los más poderosos. El siguiente paso para los científicos americanos era descubrir la dosis letal. Habíamos expuesto a casi 2.000 monos y decidido que requeriría, a grosso modo, 3.000 esporas de Anthrax para matar a 505 monos, y eso sería una dosis letal de 50 miligramos de unas 3.000. Pero el Anthrax es un organismo inusual por la diversidad que presenta al infectar o matar a diferentes animales. Se requieren 50.000 esporas para matar el 50% de los conejillos de Indias. Los ratones quizá requieren solo 100 esporas. Por lo que sabemos, es imposible matar una rata, hacer que la rata respire un número adecuado de esporas para que muera. No parece que podamos hacerlo. El objetivo final es determinar si podíamos. ¿Cuántos organismos o esporas se necesitarían para causar la muerte de un ser humano? Obviamente no podíamos incluir a seres humanos en los experimentos, así que ¿dónde encaja el hombre? ¿Le afecta como a un mono o como a un ratón o como a una rata? Para vencer la incertidumbre, los científicos se aseguraban de que la dosis de las armas ofensivas fuera varias veces superior a cualquier dosis letal imaginable. Si se disponía una excesiva dosis para matar, se podrían contaminar ciudades enteras durante generaciones. Los estrategas americanos empezaron a considerar la inclusión de armas biológicas en sus planes de guerra. Teníamos armas, teníamos cabezas de guerra, teníamos tanques rociadores con cargas biológicas. Había diversos conceptos de uso. Uno era que si la guerra nuclear tuviera lugar y los Estados Unidos decidieran usar armas nucleares sobre las ciudades, podríamos rociar armas biológicas, además de armas nucleares, para que la gente que intentara escapar de la radiación se infectara con las armas biológicas. En 1969 estaba convencido de que habíamos demostrado la factibilidad de la guerra biológica como sistema. Habíamos hecho pruebas con aerosoles primero en cámaras y luego se llevaron a cabo estas pruebas a gran escala en el Pacífico. Algunas de estas pruebas están clasificadas y no puedo contarle los detalles, pero le puedo asegurar que los resultados obtenidos de estas pruebas demostraban que la guerra nuclear era y podía ser un sistema muy viable. El sueño de una superarma biológica se había hecho realidad. Pero entonces los americanos empezaron a pensar de nuevo en si realmente lo necesitaban. Ante todo, ¿por qué debería una superpotencia con sus propias, enormes y costosas cabezas nucleares crear armas biológicas que eran tan baratas y fáciles de copiar para otros países? A mí me parece obvio que las armas baratas de destrucción masiva no son buenas para nadie. Y ciertamente tampoco para el país más rico del mundo. Y además no es bueno para nuestra especie. Y siendo barata, ya sabe, si usted fuera presidente de los Estados Unidos y llegara alguien a su despacho y le dijera, acabo de aprender a hacer bombas de hidrógeno por 5 centavos cada una, ¿qué le diría? Estupendo, nos ahorrará unos pocos miles de millones de dólares. O encerraría a este hombre en el lavabo hasta que a alguien se le ocurra qué hacer con él. Yo le encerraría, aunque supiera que está mal hacerlo, pero una bomba de hidrógeno de 5 centavos, si fuera cierto, claro que es ridículo, pero si lo fuera, no es ciertamente lo que el mundo necesita. Therefore, I have decided that the United States of America will renounce the use of any form of deadly biological weapons that either kill or incapacitate. Our bacteriological programs in the future will be confined to research in biological defense on techniques of immunization. En 1970, los Estados Unidos detuvieron toda investigación relativa a la guerra ofensiva con gérmenes. Se cerró la The Eight Ball y se sacó a 400 científicos del programa. Pero los americanos no pudieron parar lo que ayudaron a crear.
104 países, incluida la Unión Soviética, se unieron a los Estados Unidos y firmaron una convención que prohibía la guerra bacteriológica. Parecía un triunfo para aquellos científicos que habían hecho campaña contra las armas biológicas, pero los tratados internacionales fracasaron al intentar hacer regresar al genio a la botella. La Unión Soviética expandió en secreto su programa biológico. Se contrató a 5.000 científicos para que crearan cepas de peste y ántrax aún más letales. Dirigidos a Europa y América, misiles de gran alcance fueron equipados con cabezas biológicas. Es muy posible que Rusia siga trabajando con armas biológicas hoy en día. Una amenaza aún mayor procede de países más pequeños como Irak. Patrick, uno de los inspectores de la ONU enviados allí tras la Guerra del Golfo, está convencido de que lo que los japoneses empezaron en la Unidad 731 está lejos de acabar. Creo que los científicos que están en países como Irán, Irak, Corea del Norte, esos países que llamamos países inestables, creo que sus científicos trabajarán diligentemente en el desarrollo de cualquier sistema de armas que sus líderes ordenen. Y eso, por supuesto, incluye la guerra biológica. En 1992, Irak tenía más de 200 misiles y bombas con esporas de ántrax, 200 de las bombas de hidrógeno de 5 centavos que los gobiernos occidentales habían temido siempre. Las pruebas encontradas por los inspectores de la ONU en Irak muestran que el atractivo de una superarma biológica es fuerte en los 90 como lo fue hace 60 años. No vale para una superpotencia, pero es terriblemente atractiva para potencias de tercer o cuarto rango que intenten ponerse a su nivel. Creo que la tecnología se usará siempre para crear nuevas y mejores armas, y una vez se establezca un arma, creo que en un momento dado se usará. Creo que es así como funciona la naturaleza humana. No es una imagen bonita de contemplar, pero creo que las cosas son así. Al final de este siglo, Japón sigue siendo la única nación que ha usado las armas biológicas en la guerra. Pero el arma nuclear del hombre pobre seguirá existiendo durante un tiempo. Los médicos y los científicos de la Unidad 731 han dejado al mundo un perverso legado.